Mario Maldonado, que por cierto mañana lo invito a partir de las 7 de la noche. Estaremos presentando su libro, el libro que escribió sobre el caso de Emilio Lozoya. Vamos a estarlo presentando, Lozoya el traidor, se titula este libro, y estaremos presentándolo mañana con Mario Maldonado, el autor, y con Luis Cárdenas, también compañero periodista. Y ahora hago contacto con el ingeniero Carlos Morán Moguel. Él es subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el área donde recae directamente el tema de la aviación en México. Ingeniero, qué gusto saludarlo y verlo. Muy buenas noches. ¿Me escucha, ingeniero? Muy buenas noches. Parece que no me está escuchando el ingeniero Morán. Vamos a recuperar la comunicación con él. Ahí está ya listo para platicar con nosotros. Es importante porque el área, le decía, en donde se maneja la aviación en este país, donde se regula y se aplica la normatividad, es justamente la Subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En un momento más vamos a retomar este enlace con el ingeniero. Por lo pronto, las consecuencias, ya nos decía Mario Maldonado, de esta decisión que toma la Asociación de Aviación Federal de los Estados Unidos, se han hecho sentir ya hoy en varios grupos de aerolíneas, a pesar de que algunas de ellas, como Aeroméxico, minimizaron el impacto, dijeron que sus vuelos siguen vigentes a Estados Unidos, que no hay ningún cambio, que no van a sufrir afectaciones y que pues podrán mantener incluso sus alianzas con otras empresas. Muy distinto a lo que ha dicho el grupo de Delta Airlines, que es el principal socio de Aeroméxico en Estados Unidos. Ya dijo que por el momento no puede compartir ningún código en vuelos con Aeroméxico. Ahora sí, saludo con gusto al ingeniero Carlos Morán, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Qué gusto verlo, ingeniero. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Salvador. Gracias por tomarnos este enlace. Pues veíamos hace unos momentos el comunicado que emitió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ingeniero, ¿qué tan grave es lo que ocurre hoy con esta declaración de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos? Pues mire, desde luego no es una noticia afortunada, es una noticia que nos impacta. Sin embargo, quiero comentar con usted que este tema es un tema en donde se ha trabajado y se ha trabajado desde el principio de la administración. No es un tema en donde haya habido aquí alguna desatención por parte de las autoridades y de la propia Agencia Federal de Aviación Civil. Claro. Puede tener impacto, sí puede tenerlo. Sin embargo, las aerolíneas nacionales están muchísimo mejor preparadas de lo que estaban hace 10 años. Claro. Tuvimos una reunión con ellos, yo tuve una reunión antes, naturalmente, de que ocurriera este evento. Comenté con todas las directores generales de las empresas cómo se sentían, si estaban preparados en caso de que viniera una noticia como esta. Hoy mismo también tuvimos otra reunión para ver qué podemos hacer, cómo podríamos actuar en esta nueva forma, claro, esta nueva realidad. Ahora, que este organismo, ingeniero Morán, que este organismo de los Estados Unidos diga que la aviación en México no cumple con las normas suficientes de seguridad, ¿qué significa? ¿Qué es lo que están observando en concreto de las normas que se aplican en México que no están funcionando como ellos lo califican? Mire, la auditoría consiste en la revisión a la autoridad, no es una revisión a las empresas. Es qué tanto la autoridad está pudiendo llevar a cabo las inspecciones necesarias, pero no a las aerolíneas, y esto es muy importante. Es naturalmente a las aerolíneas, pero lo es a todo el sistema. Las aerolíneas mexicanas son, desde luego, absolutamente seguras, son las que reciben las inspecciones más rigurosas de parte de la propia Agencia Federal de Aviación Civil. Aquí los temas importantes se refieren a la actualización de la normatividad, se refieren a la reglamentación, a el que se cuente con la cantidad suficiente de inspectores, que se cuente con esos inspectores capacitados y calificados para realizar las inspecciones que les competen, que los exámenes médicos que se practican también estén auditados por la propia FAC, independientemente de que existe una dirección de medicina preventiva del transporte que lo hace. Claro. En fin, todo aquello que permite tener una
una integración y operación más segura. Ahora, debo decirle que... Sí. Adelante. Sí, debo decirle que esto no nos agarra de desprevenidos. Claro. Se trabajó mucho desde antes, incluso de la toma de posición del presidente del Obrador, en los temas centrales. Una de los pendientes que habían y que salieron desde la auditoría anterior era la falta de autonomía de la autoridad, tanto técnica como administrativa, para poder contar con los medios y recursos. Entonces, uno de los temas centrales fue transformar a la Dirección de Aeronáutica Civil en la Agencia Federal de Aviación Civil. Claro, que son temas que también es la que ahora opera. Son temas que toman algo de tiempo, sobre todo la parte de autonomía administrativa. No se pudo ejecutar el año pasado, pero este año sí se logró. Eso es lo que refiere eso es lo que refiere el comunicado, ¿no? Que cuando vino esta inspección en octubre del año pasado, 2020, esta Agencia Federal de Aviación Civil, que es el organismo nuevo que dice usted, no estaba todavía completa. Entiendo que el comunicado dice que tenía poco personal. ¿Fue por esta transición o fue por problemas de austeridad? No tenía poco personal. Porque dice el comunicado. A lo que se refiere el comunicado es a que la auditoría vino en el momento de la pandemia. En el rebrote de pandemia. Empiezan a ver los contactos a principios de octubre. Nos dicen que van a ser a finales de octubre las primeras reuniones virtuales para que se tenga la información. Y lo que hizo el director de Aviación Civil, de Aeronáutica Civil, fue informarles que no era un buen momento porque estaba surgiendo un gran brote de pandemia en la Agencia Federal de Aviación Civil, que sugerían que esta auditoría se practicara en el primer semestre de 2021. La CFA consideró, en consultas con la propia, me imagino que con la Embajada de México, de Estados Unidos en México, que podía hacerse, que podía adelantarse. La realidad es que fue muy complicado hacerlo en ese momento. No había, efectivamente, las gentes no estaban trabajando. Trabajando. Eso es lo que dice, que operaba con una cuarta parte solamente de su personal debido a que estaba la otra parte descansando por la pandemia. Sí, claro, estaban operando desde casa. No era por un tema de austeridad. Menos, y eso era en octubre. A finales de octubre viene la escalada de la pandemia y se nos pone muy complicada a lo largo de noviembre, muy mal en diciembre y pésimamente se presentó en enero. Ahí fue el pico de la pandemia. Ahora, ingeniero, más allá de las causas, esto ya es un hecho, ya ocurrió, ya como usted me dice, lo tenían previsto, incluso se reunieron, según me platica antes, con las aerolíneas para ir preparando el terreno. ¿Qué va a pasar ahora? Porque dice el comunicado, se comprometen a recuperar lo más pronto posible. ¿Cuánto es lo más pronto posible? ¿Por qué? Precisamente, ponía yo el antecedente, porque eso hizo que se difirieran muchas de las entregas de las evidencias del cumplimiento a la parte final. Durante las últimas 3 semanas ha habido una gran cantidad de documentos, de evidencias de cierre de todas los hallazgos que hubieron durante la auditoría. Le puedo asegurar que todos los puntos fueron tratados. Contamos con el soporte desde el principio de una empresa de consultoría de la aviación internacional americana, que además cuenta dentro de sus filas a exfuncionarios de la propia Federal Aviation Agency. Ellos desde hace una semana nos dijeron ya se cumplió, ya estaba todo. Está perfectamente bien documentado y avalado todo el proceso. Es decir, nos pegó sin duda la pandemia, pero se resolvieron los temas, se pudieron atender todos ellos. Y para darle un ejemplo de algo que apenas salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero que llevó todo un proceso previo, pues es la propia modificación a la Ley de Aviación Civil. Usted sabe que la Ley de Aviación Civil salió, la iniciativa de modificación, se fue al Congreso, vivió un proceso de fast track, regresó y apenas se pudo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y todo eso se hizo, pues ahora sí que con la mayor velocidad posible. Entonces, esa información pues está en este momento, el miércoles, pero pues, así como eso, nosotros estimamos que los inspectores americanos, los auditores americanos, no pudieron revisar toda la información que les llegó
en las últimas semanas, porque ellos no trabajan así, ¿verdad? Claro. Ellos necesitan un calendario y seguramente tenían ya listo su documento. Y bueno, yo lo que considero es que por eso es que pensamos que va a ser muy pronto. Rápido el regreso. A ver, además hay buena relación con la FAA. La referencia que tenemos, y entiendo que usted también ya era funcionario de Comunicaciones y Transportes cuando ocurrió esta misma degradación en 2010, tardaron 4 meses en recuperar la calificación. ¿No estaba usted en Comunicaciones? No era yo en ese momento. Pero sí se tardaron un poco más de 4 meses. Ahora, ¿en cuánto tiempo estaríamos pensando? Un aproximado. Pues miren, no puedo jugar a bola de cristal, pero considero que de la FAA ahora tiene la información. Incluso ayer le hice llegar información todavía al director de la FAA, a donde le entregué un comunicado con los hipervínculos que él puede acceder y sus colaboradores para tener confianza absoluta en que todo está cubierto. De hecho, el director de la Federal Aviation Agency le envió al director de la FAA el miércoles de la semana pasada un documento en donde le dice, explicita que todos los temas han sido cubiertos a satisfacción y que se cuentan con todas las evidencias en un repositorio que ellos pueden consultar. Pues vamos a estar muy pendientes, ingeniero. ¿Usted cree, finalmente le pregunto, porque por ahí el presidente López Obrador hizo algún comentario de que tal vez eso también obedecía a algún interés de beneficiar a alguna empresa estadounidense de aviación con este tema? ¿Cree que hay algo político o todo es estrictamente un procedimiento técnico? No, alguna. No, alguna. Mire, naturalmente nosotros informamos al señor presidente cómo se dio el proceso y le informamos que se había cumplido con todas los hallazgos, ¿no? Y que bueno, que los beneficiados de este proceso pudieran ser las aerolíneas americanas, que como suceda y como sucedió en el evento anterior, en el evento de 2010. En realidad, entre más rápido sea el regreso, pues menos afectación pudiera haber en otro sentido. Ahorita las aerolíneas mexicanas están preparadas. Eso es un tema muy importante. Las aerolíneas mexicanas son seguras. Las inspecciones que se realizan son muy serias y esas no son sujeto de duda. Además, como un boletín mandatorio de la AFAC, está el hecho de que se cuentan con auditorías adicionales de IOSA, que es una auditoría internacional sobre la seguridad operacional, que es mandatoria para todas las empresas de transporte mexicanas. En ese tema puede tener certeza el público de que todo está en confianza, que se hará así. Creo que va a haber una afectación similar. Las aerolíneas nuestras estuvieron preparadas con el número de operaciones necesarias. Lo platiqué con ellos, con los directores de las empresas, como les dije, me reuní con ellos. Ellos tienen confianza en que no les va a afectar como se pensaba. Pues estaremos muy atentos a las acciones que tome la Agencia de Aviación Civil de México y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para acelerar este regreso a una calificación positiva en la aviación mexicana. Estaremos muy atentos, ingeniero Morán. Le agradezco mucho el darnos esta entrevista. Muchas gracias a usted, Salvador. Buenas noches, ingeniero Carlos Alfonso.